Bueno, vamos a hablar de promoción de la salud. ¿Qué es esto? Consiste en promocionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. ¿Sí? Hablamos de salud, no hablamos de enfermedad. La OMS define promoción de salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia mejorarla. Entonces, acá se trabaja sobre los determinantes sociales de la salud para mantener la salud. La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud, abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales, ¿sí? Y no centrándose, dice, únicamente en el tratamiento y la curación, ¿sí? Aquí se busca mantener la salud de las personas. Muchos de los problemas tienen su origen en factores sociales, ahí están los determinantes sociales de la salud, que provocan desigualdades en la salud por razón de género y del nivel socioeconómico, lo que se denomina desigualdades sociales en salud. No podemos olvidar que hay gente que tiene más fácil llegar a la meta de salud, pues la clase social sigue siendo el eje principal de la desigualdad. Evidentemente, el que tiene más recursos tiene, por ejemplo, un sanatorio privado a disposición, los mejores especialistas a disposición, los mejores medicamentos a disposición, los mejores estudios a disposición, muchas cosas mejores. Una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, ¿sí?, económico y social, y una dimensión importante de calidad de vida, por lo que el objetivo es hacer condiciones favorables para promocionar la salud. La promoción de la salud exige una acción coordinada de gobierno, sectores sanitarios, otros sectores sociales y económicos, autoridades locales, industria, medios de comunicación. O sea, requiere la participación de todos. Se ha demostrado que lo que realmente funciona es el rol activo de la persona respecto a la gestión de su propia salud. A eso se llama empoderamiento. Lo que necesitamos, dice acá, son pacientes con pensamiento crítico, con capacidad de decidir y, lo más importante, un paciente informado. Capacidad de decidir lo mejor para él, ¿verdad? Una alimentación saludable es lo mejor para él, entonces él tiene que tomar esas decisiones de buscar lo mejor para su vida. La Carta de Ottawa, la primera conferencia internacional de promoción de la salud, llegó a una conclusión y propuso 5 estrategias: políticas de salud adecuadas, crear entornos saludables, reforzar la acción comunitaria, desarrollar actitudes personales, educación para la salud, reorientación de los servicios sanitarios, más hacia la atención primaria, por supuesto. Y ahora vamos a hablar de prevención de enfermedades, ¿sí? Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida también. Permite, dice, la neutralización de los factores de riesgo de contraer una enfermedad utilizando estrategias de control viables y eficaces. De esta forma se anticipa la aparición del efecto que puede ser perjudicial a la salud de la población. La prevención de la enfermedad es la acción que normalmente se emana desde los servicios de salud, ¿sí? Porque la prevención muy raras veces nace de los pacientes. La prevención debe surgir de los servicios de salud, son los que tienen que promover la prevención de enfermedades, ¿sí? ¿Y qué es el factor de riesgo? Se denomina factor de riesgo a ciertas variables asociadas con la probabilidad de desarrollo de una enfermedad, pero que no son suficientes para provocarlas. Los factores de riesgo no modificables son aquellos factores relacionados con la individualidad de las personas, como la edad, sexo y la herencia. Son cosas que no se pueden cambiar. Factores de riesgo modificables son aquellos susceptibles de cambio por medio de intervenciones de prevención primaria que pueden llegar a minimizarlos o eliminarlos con acciones preventivas, como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Son cosas que se pueden modificar, ¿sí?, con la ayuda del paciente.
Conducta de riesgo, forma específica de conducta de la cual se conoce su relación con una susceptibilidad incrementada para una enfermedad específica o para un estado de salud deficiente. Por ejemplo, vos tenés un paciente que tiene toda su familia diabética y él sigue comiendo mal, se alimenta mal, ¿verdad? Entonces esa es una conducta de riesgo para él, ¿verdad? Porque puede desarrollar más adelante la diabetes porque no se cuida. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos, para empezar, dice ausencia de enfermedad, ¿sí? Pero hay una susceptibilidad, ¿sí? Porque este paciente tiene factores de riesgo. Hay riesgo en cada etapa de la vida. Cuando sos niño, tenés las enfermedades propias de la infancia, varicela, sarampión, todo eso, ¿verdad? Por eso les vacunamos a los niños y entonces la vacunación es un buen ejemplo de prevención primaria. Son niños que están sanos, ¿sí? Pero que tienen factores de riesgo, entonces a ellos les viene bien la vacunación. Luego vamos avanzando y estamos ya en presencia de que tenés una manifestación biológica, pero prepatogénica, o sea, el paciente no da síntomas todavía, ¿sí? Pero vos podés encontrar signos de enfermedad temprana. Por ejemplo, en el cáncer de mama, si vos le haces una mamografía, podés encontrar pequeños puntitos y eso puede ser sospechoso de un cáncer de mama, que vos le tocas con la mano y no sentís, ¿sí? Entonces vos estás detectando la enfermedad antes que dé síntomas, entonces podés tratarlo ahí. Entonces ahí hablas de una prevención secundaria. En la prevención secundaria vos pedís un estudio para detectar la enfermedad antes de que aparezca la enfermedad. Bueno, cuando tenemos manifestaciones clínicas, tenemos signos y síntomas ya en el paciente. Y ahí lo único que podemos hacer ya es una atención curativa. Ahí no hay prevención, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Puede ser que vayas a una curación de tu enfermedad. Puedes que vayas a una disfunción y que vayas a la cronicidad. O puede ser que mueras por la enfermedad. Si vas a la cronicidad, se crea un estatus funcional y ahí vos podés hacer prevención terciaria. Entonces vos tenés un paciente, por ejemplo, hipertenso y vos no querés que él haga un infarto, entonces le tratás su hipertensión y tu paciente no hace un infarto, ¿entienden? Entonces ese paciente que fue a la cronicidad, le dan otro tratamiento para que no se complique más. Eso es la prevención terciaria. Entonces, periodo de la historia natural de la enfermedad, un periodo prepatogénico se inicia con la exposición a factores de riesgo o agentes causales de la enfermedad. El patogénico se presenta en dos fases, inicial o asintomática, en la que la persona aún no tiene ninguna manifestación de su enfermedad, ahí puede hacer prevención secundaria. Y la segunda sintomática, en donde la persona ya tiene alteraciones orgánicas evidenciándose con signos y síntomas de la enfermedad. Y ese es tratamiento curativo nada más. Y después resultados, consecuencias del avance de tensión o consecuencias de alteraciones orgánicas inducidas por los agentes causales que se expresan en muerte, incapacidad o cronicidad o curación. Bueno, prevención primaria. Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problemas de salud mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo. Entonces ahí se toma alguna medida específica para luchar contra esos factores de riesgo, ¿sí? Entonces el paciente está totalmente sano, pero vos luchás contra sus factores de riesgo. En la prevención secundaria, medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud ya presente en el individuo, pero antes de que dé síntomas, ¿sí?
Entonces ahí se solicita, dice, algún estudio específico para detectar la enfermedad, idealmente sus inicios, vale decir, en su etapa presintomática, antes de que dé síntomas. Y la prevención terciaria, medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de secuelas o complicaciones de una enfermedad o problema de salud ya establecidos. Y la prevención cuaternaria llamamos hacia el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir, paliar el perjuicio provocado por la intervención médica. A veces nosotros también nos equivocamos y causamos perjuicio al paciente. Por ejemplo, obviando actividades innecesarias, suprimiendo dosis redundantes de vacunación antitetánica. Un colega que al 2x3 le vacuna antitetánico a su paciente, siendo que ya tiene todo completo su esquema. Dice, limitando el impacto perjudicial de alguna actuación. Por ejemplo, dice, empleando protectores tiroideos al hacer radiografías dentales. Entonces, al hacer radiografías dentales, vos tenés que proteger la tiroides con un protector. Si no haces eso, te puede causar perjuicio. Paliar el daño reparando la salud deteriorada como consecuencia de una actividad médica. Por ejemplo, dice, pautando el abandono paulatino de benzodiazepinas en una adicción consecuencia al tratamiento de insomnio. Entonces, tu paciente con insomnio, vos le tratás con benzodiazepinas y tenés que saber que le podés causar una adicción a eso. Entonces, es mejor evitar las benzodiazepinas y tratar de buscar otras drogas. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.